Ahora, en las bases de datos normalmente no se cargan 5 o 6 registros o filas, como queramos llamarlo, sino decenas, cientos de miles y hasta millones de datos. Inclusive datos que, como vamos a ver más adelante, están entrelazados, vinculados entre una tabla y otra, como podría ser, por ejemplo, los alumnos con los docentes, con los exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos buscarlo con una simple inspección visual, eh, como vimos en el ejemplo anterior. Necesitamos algún método para consultar y pedirle particularmente a la base de datos que nos devuelva la información que estamos buscando. Por ejemplo, los alumnos de una determinada carrera en particular, correos electrónicos de determinados alumnos, etc. Las bases de datos relacionales están fundadas sobre un álgebra muy particular, una parte muy particular del álgebra, que es el álgebra relacional, que es la que nos va a permitir hacer determinadas operaciones sobre las bases de datos relacionales, sobre las tablas de las bases de datos relacionales para poder obtener la información que queremos. Y sobre el álgebra relacional, la industria del software ha creado un lenguaje que permite resolver esas consultas con mayor facilidad, a tal punto de que lo que vamos a ver como lenguaje creado por la industria del software va más allá del SQLite, sino que involucra a todos los sistemas de gestión de base de datos de aquella lista donde estaba Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle, etc. Toda la industria del software comparte, ha acordado, salvo algunos pequeños detalles en particular, pero en términos generales, eh, todos comparten este mismo lenguaje SQL que le da nombre inclusive a, a este sistema de gestión de base de datos que estamos usando nosotros en el curso, que es SQLite. Son las siglas de Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. En inglés este SQL se lo conoce como SQL. Básicamente al lenguaje SQL podemos dividirlo en dos grandes partes. DDL, o cuya sigla viene de Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, que es la parte de SQL que permite modificar la estructura de la base de datos, o sea, crear tablas, modificar, eliminar tablas, eliminar una columna de una tabla, la estructura o el esquema de las tablas o de las bases de datos en general. Particularmente, nosotros hicimos esto, pero lo hicimos con la interfaz gráfica, sin escribir ningún comando, y de hecho no lo vamos a hacer. Pero sí vimos que mientras creábamos una tabla, en la parte en el recuadro de abajo se iba generando el comando de creación de la tabla. Bueno, eso es el DDL. La otra parte sobre la cual sí vamos a trabajar es el DML o Data Manipulation Language, que es la que nos va a permitir trabajar directamente sobre los datos. O sea, una vez creada, ya generado el esquema de cada tabla, vamos a poder agregar datos, modificar, eliminar datos y consultar, que es sobre lo primero que vamos a trabajar. A la manipulación de datos la vamos a hacer directamente
haciendo uso de SQLite, del browser de SQLite, escribiendo los comandos de consulta de base de datos, y también vamos a aprender cómo hacer desde un programa escrito en Python para trabajar con los datos de una base de datos. Las operaciones que vamos a ver son select, que nos va a permitir consultar los datos, delete, que nos va a permitir eliminar datos, insert, que nos va a permitir agregar, y update, que es para modificar los datos de una tabla. Bueno, empezando con el select, o sea, la consulta, simplemente consulta sin modificar datos de una tabla, usamos el comando select, que está siempre acompañado del from. Hay algún agregado que eventualmente puede suceder, que lo vamos a ver enseguida. Pero entre el select y el from se escriben cuáles son las columnas que queremos consultar de la tabla. Cuando ponemos asterisco, significa que ponemos todas las columnas de la tabla. Y después del from va alumno. Fíjense que vamos a usar en esta parte del curso donde explicamos los comandos, en naranja van a figurar los elementos del comando que van siempre, y después en negro lo que depende de la tabla en particular, porque podrían ser alumnos, podrían ser docentes, exámenes, carreras, etc. Ahora vamos a consultar la tabla alumnos. Y como consultamos todas las columnas de la tabla, reitero, es que escribimos asterisco. Select asterisco from alumnos nos va a devolver todas las columnas y todas las filas de la tabla alumno, o sea, la tabla completa. Si en lugar de todas las columnas queremos algunas columnas en particular, como en este ejemplo, el nombre y el correo electrónico, lo que tenemos que hacer es escribir, en vez del asterisco, entre el select y el from, y separados por comas, los nombres de las columnas que estamos buscando. En este caso, nombre del alumno, email del alumno, dejando después del from, obviamente, la tabla alumnos como habíamos escrito anteriormente. Si en lugar de seleccionar la información que queremos por columnas, que es lo que escribíamos entre el select y el from, ya sea como asterisco para todas las columnas, como es el caso que vamos a usar ahora, o la lista de nombres de columnas separado por coma. Si en lugar de eso lo que necesitamos es seleccionar determinadas filas, lo que vamos a usar es un agregado al select from, que es el where. El where se escribe después del nombre de la tabla, o sea, agregando a lo que habíamos ido escribiendo anteriormente, y después del where lo que hay que hacer es una condición lógica basada en uno o más campos o columnas de la tabla. En este caso vamos a usar el año de ingreso como elemento para seleccionar qué filas queremos. Y queremos los alumnos, los datos de los alumnos que ingresaron en el año 2014. Por lo tanto, ponemos año de ingreso igual a 2014. Este select así nos va a devolver entonces la lista de alumnos que figuran con el año 2014 como año de ingreso. En realidad, y vamos a ver más adelante, la condición lógica puede ser más compleja. Podríamos haber puesto, por ejemplo, mayor que 2014, mayor o igual, y además agregar más campos como condición lógica agregados, ya sea por un OR lógico
o un AND. Finalmente, si lo que queremos hacer es obtener de la tabla determinadas filas y de esas determinadas filas la información de determinadas columnas, como por ejemplo podría ser los nombres y los correos electrónicos de los alumnos que ingresaron en el año 2014, lo que tenemos que hacer es combinar ambas cosas vistas anteriormente. O sea, entre el select y el from, poner cuáles son las columnas que queremos observar. Después del from, obviamente, el nombre de la tabla a la que nos estamos refiriendo. Y después del where, cuál es la condición lógica para determinar con precisión de qué filas estamos hablando. Fíjense que el año de ingreso podría o no estar involucrado en la información que queremos observar. Si nosotros queremos también ver el año de ingreso, además de ponerlo acá en la condición lógica, debiéramos agregarlo a la lista del select. Como no nos interesa, simplemente lo usamos como condición lógica de selección y solamente vamos a observar el nombre y el correo electrónico. Vamos a hacer ahora unos ejemplos de consulta de base de datos. En primer lugar, con la interfaz gráfica de SQLite. Tenemos abierta esta base de datos que se llama alumnos2. Lo pueden hacer ustedes con cualquier base de datos que creen y a la cual le agreguen datos. Y una de las tablas, la tabla que hicimos es esta también que se llama alumnos. Acá en la estructura de la base de datos podemos ver, en esta pestaña de estructura de base de datos, podemos ver cuáles son los campos. El identificador, nombre, libreta universitaria, DNI, correo electrónico y el año de ingreso. Además, tenemos esta segunda pestaña que permite ver los datos de la tabla, no solamente verlos, permite, ya lo hicimos, cargar más datos, eliminar, etc. Pero esto permite ver los datos completos de la base de datos. Sí podríamos aplicar eventualmente algunos filtros por campo para hacer alguna selección, pero a nosotros nos interesa ir directamente a el lenguaje SQL que nos va a permitir prácticamente hacer cualquier tipo de búsqueda, de selección sobre la base de datos. Entonces vamos a empezar con lo más simple. Fíjense que a medida que vamos escribiendo nos va proponiendo uno, y si tuviera más comandos posibles para seleccionar. Select, vamos a comenzar por asterisco, from, y empezamos a escribir alumnos y la tabla que encuentra con esas tres letras es alumnos, y queda escrito nuestro primer select. Para ejecutarlo, vamos acá a este icono y, como habíamos dicho anteriormente, como pusimos asterisco, nos presenta todas las columnas. Como no pusimos ningún where que condicione qué filas vamos a usar, aparecen también todas las filas. Entonces vamos a modificar esto y pongamos, por ejemplo, nombre, DNI, y ejecutamos. Y ahora nos aparece solo lo que hemos seleccionado en nuestra lista de columnas que está entre el select y el from. Fíjense que
no importa que lo pongamos con mayúsculas o con minúsculas al select y el from. Ahora vamos a hacer una selección de filas. Where vamos a hacer una pequeña inspección de todos los campos. Vamos a poner antes, volver a escribir el asterisco para que determinemos qué filas vamos a seleccionar. Supongamos que yo quiero seleccionar las filas del año correspondiente al ingreso del año 2014. Escribimos año de ingreso igual a 2014. Bueno, obviamente no apareció nada porque no puse 2014. Ejecutamos acá y nos aparecen las líneas del año 2014. Esto lo podríamos cambiar y poner que en vez de 2014 sea mayor que 2014, posteriores a 2014. Ejecutamos y nos aparece 2015, 16 y 17, que es lo que tenemos disponible. Por supuesto, acá podríamos no poner todo, sino el nombre del alumno y qué sé yo, la libreta universitaria, por ejemplo. Y ejecutamos y nos aparece nombre, libreta universitaria de los alumnos que ingresaron a la facultad después del año 2014. Podemos también hacerlo un poco más complejo a esto y queremos, por ejemplo, los del año 2014 y también los del año 2015. Entonces, en ese caso, escribimos que aparezcan los del año 2014 o los del año de ingreso igual a 2015. Ejecutamos y aparecen todos estos. Para verificarlo, si quieren, podemos agregar acá para visualizar la columna de año de ingreso. Y fíjense que aparecen solo los del año 2014 y los del año 2015. Ahora, esto lo pusimos así, año ingreso igual a 2014, tan simplemente como eso, porque el año de ingreso es un campo numérico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer una selección de simplemente el alumno que tiene libreta universitaria igual a 4321? LU, y quisiéramos escribir la libreta universitaria. Como es un campo de texto, tenemos que ponerlo entre comillas. Entonces, y ahí sí importa que escribamos mayúscula cuando lo que estamos buscando es mayúscula. Escribimos CX espacio 4321, que es la libreta de uno de estos alumnos. Ejecutamos y vemos que hay dos alumnos con la misma libreta universitaria. Si vamos a la estructura, vemos que la libreta universitaria no tiene en el esquema el unique como restricción. Vamos a generar consultas a la base de datos ahora haciendo uso de Python, particularmente de un módulo de Python. Antes de empezar a hacer las consultas, específicamente en Python tenemos que hacer una tarea que
Cuando usamos el DB Browser de SQLite, no la notamos, es imperceptible, pero tiene que ver con el solo hecho de abrir la base de datos. Entrar acá, abrir la base de datos o seleccionar alguna de estas, de esta lista que están entre las últimas bases de datos que cada uno haya trabajado. En el momento de hacer esta apertura de la base de datos, el sistema de gestión genera una conexión con la base de datos y a partir de esa conexión uno puede visualizarlo y hacer las consultas. Bueno, esa es la primera tarea que hay que hacer cuando usamos Python, generar la conexión. Y para hacer la conexión y hacer cualquier trabajo con la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es importar este módulo SQLite 3. Entonces vamos a ejecutar esta línea, ya en principio está importado, y después de eso tenemos que hacer la siguiente tarea. Crear una conexión. Para eso usamos esta función, creamos nosotros una función que se llama createConnection y como parámetro de la función está el nombre y la ruta a la base de datos que queremos abrir. La vamos a usar después en esta línea, createConnection, y pasamos el parámetro a la base de datos a abrir. Esta puede ser alumnos2, como tengo yo, o la base de datos facultad, que es la que creamos en algún momento dado durante la clase. ¿Qué hacemos con esta función? Bueno, a esto lo vamos a hacer por ahora de memoria porque en los cursos anteriores no trabajamos con control de errores con el código Python. Así que yo lo que les pido es de que copien estas líneas y la línea importante de todo esto es conceptualmente es lo siguiente. Cuando el programa pase por acá va a intentar generar esto SQLite 3 y particularmente la función de este módulo que hemos importado, la función connect, a la cual le vamos a pasar como parámetro la base de datos que queremos abrir. Si la conexión se genera, simplemente va a retornar esto. Y lo que estamos haciendo acá es de que en caso de que hubiera algún problema y no se genere la conexión, nos va a imprimir un error para que podamos indagar cuál problema hubo. Un problema que podría haber es que nos hayamos equivocado, por ejemplo, en el parámetro al escribir la ruta de conexión a la base de datos o el nombre de la base de datos o cualquier problema por ese estilo. Entonces, en realidad esta función nos va a ayudar a que aparezca y podamos visualizar el error en caso de que se produzca. Si no, simplemente lo que va a hacer es ejecutar esta línea SQLite 3 connect y nos va a devolver con este return la conexión a la base de datos. Entonces lo primero que hacemos es ejecutar esto para tener disponible la conexión y después ejecutamos esta línea con la función para que en esta variable conexión tengamos guardada ya la conexión a la base de datos. Fíjense que todavía de consultas no hemos hablado. Bueno, acá apareció un error diciendo que estamos inhabilitados para abrir la base de datos. Significa que algún error ha ocurrido. Bueno, ya corregí un error que había acá en la ruta, por eso me apareció ese mensaje de error. Ejecuto y como no aparece ningún mensaje de error, ya tenemos en conexión la conexión a la base de datos. Bueno, ahora podemos prepararnos para realizar efectivamente la consulta, que también es un poquito más elaborado que hacerlo
con las cosas que ya están listas en el DB Browser. Acá escribimos y guardamos en esta variable str la consulta que queremos efectuar, que es la primera, la más sencilla, select asterisco from alumnos. Y acá tenemos que hacer una tarea previa. Generamos un cursor de la conexión. El cursor no es más que un puntero, el valor de una dirección donde se encuentra la conexión a la base de datos, y lo guardamos en esta variable que se denomina cursor. Y a partir de eso ya directamente efectuamos la consulta, que lo hacemos una vez que tenemos el cursor con la función execute, y de parámetro la consulta que habíamos guardado en esta variable, que es una variable de cadena de caracteres. Entonces, ejecutamos ambas. Esto es simplemente una devolución de que ejecutó la conexión, y ahora tenemos que generar en una variable, devolver todas las filas que sean, digamos, todos los elementos, toda la información que se obtuvo de la consulta, y eso lo hacemos con cursor fetch all, o sea que busque todas los elementos de información, y lo vamos a almacenar en esta variable que se llama filas. Podríamos haberla denominado de cualquier manera. Y ahora simplemente imprimimos filas. Bueno, acá lo vemos desordenado, pero está exactamente la misma información que habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué hay en filas? Bueno, fíjense que se abre y cierra con corchetes, no hay corchetes en el medio. Quiere decir de que todo lo que entregó, lo entregó en una lista. ¿Se acuerdan que la lista tiene sus elementos puestos entre corchetes? Y acá hay solamente una lista. Ahora, dentro de la lista tenemos paréntesis. Acá abre un paréntesis y cierra acá, con varios elementos dentro del paréntesis. Y eso es porque cada fila de la base de datos se corresponde con una tupla. Acá tenemos una primera tupla, que es del primer alumno, coma, se abre la segunda tupla, que corresponde a la segunda fila de nuestra tabla, y así de seguido. Cada fila corresponde a una tupla. Una manera de hacerlo más ordenado es que en vez de imprimir filas, vayamos imprimiendo fila por fila. Para eso ejecutamos este for f in filas, y vamos imprimiendo cada una de esas tuplas. Ejecutamos esto. Fíjense que ya la lista no aparece porque era una sola lista que la recorremos con este for, y lo que estamos imprimiendo son cada una de las tuplas. Avancemos un poco más y cambiemos la consulta. Hacemos esta str2 y solamente vamos a consultar el nombre y el correo electrónico de los alumnos. Y ya tenemos nuestra consulta, la consulta que queremos hacer, almacenada en esta variable str2. Bueno, vimos que para después ejecutarla la consulta, hay que hacer un par de tareas que son repetitivas, siempre hay que hacer lo mismo. La conexión, digamos, el elemento con el que vamos a usar la conexión, que es la variable cursor, ya está generada una vez, pero después tenemos que hacer el execute y hacer la búsqueda de las filas para ponerlas en una variable con esta función fetch all. O sea, fíjense que sobre cursor hacemos dos tareas, execute y fetch all. Entonces, para evitarnos escribir siempre lo mismo,
generamos esta función que va a contener, primero pasamos la consulta, la cadena de caracteres que representa la consulta que queremos hacer con este parámetro strselect, y después las dos líneas que habíamos visto anterior. Sobre cursor hacemos el execute y después guardamos en una variable a través de cursor fetchAll. Y finalmente, en la función, retornamos las filas. Entonces simplemente ahora hacemos uso de la función que definimos, le pasamos el parámetro str2, que es esta consulta donde vamos a buscar solamente estas dos columnas, y después, para imprimirlo con cierta prolijidad, en vez de imprimir filas, imprimimos línea por línea con este for. Ejecutamos y vemos que tenemos las tuplas que buscamos, que son solamente tuplas de dos elementos, pero todas las filas, con cada uno de los correos electrónicos. Bueno, ahora vamos a usar un where, y acá vamos a tener también algún pequeño cambio respecto de lo que hacíamos directamente en el DB Browser. Vamos a hacer un select y lo vamos a hacer consultando a aquellos alumnos que ingresaron en el año 2014. Pero fíjense de que aquí a la cadena de caracteres y al año 2014, a pesar de ser un valor numérico, lo ponemos entre comillas simples. La razón para ponerlo entre comillas simples es que necesitamos que una vez que hagamos la ejecución con las funciones, digamos con el cursor execute, el sistema de gestión no confunda el 2014 como si yo intentara escribir una variable. Tengo que decirle de que es un valor directamente, no una variable representando el 2014. Y a eso lo hacemos con la comilla simple. Entonces ejecutamos, volvemos a generar, a llamar a la función, esta vez con str3 como parámetro, y el for con la impresión de las filas. Aquí aparecen solamente las del año 2014, respecto de todo lo que teníamos antes, que era sin el where, nos quedan estas tres tuplas nada más. Y después finalmente, bueno, podemos agregar lo mismo que hicimos anteriormente. Buscamos, en este caso, todos los datos de los alumnos, todas las columnas, pero para aquellos alumnos que ingresaron en el año 2014 o en el año 2016. Ejecutamos, nuevamente llamamos a la función, esta vez con str4, y nos aparecen estas cuatro tuplas que corresponden a 3 del 2014 y un ingresante del 2016. Esto se puede seguir complejizando un poco más. Y supongamos que el where queremos que sean los que ingresaron en el año 2015 y con un DNI mayor que 3333, etcétera, etcétera. Ejecutamos y aparece solamente un alumno. Bueno, obviamente con el select, el from y el where podemos construir consultas que nos permitan buscar con precisión cualquier dato en la tabla.